Para abrir hoy la charla de aborto y lo que continúa de las jornadas, nos parece importante dar mención a ciertas cuestiones que vienen sucediendo en el día a día en nuestra sociedad que no nos parecen menores. Y también para tratar de retratar un poco lo que nos lleva a nosotros a hacer estas jornadas, que ya llevan 5 añitos de hacerse, queríamos traer a alguien que escribió algo hace muchos años ya, que fue Ricieri Frondizi, fue rector de la Universidad de Buenos Aires en lo que se considera la época de oro de la Universidad de Buenos Aires. Y esto es un libro que escribe después de ese rectorado, que se llama La Universidad en un mundo de tensiones. Es la primera parte de la introducción que nos parece que tiene un valor agregado. Y dice más o menos lo siguiente: las cosas no pueden continuar como hasta ahora. En América Latina sobrevendrá un cambio radical que puede ser violento o el resultado de un proceso de aceleración. ¿Qué debe hacer la universidad? ¿Ser agente o espectador? ¿Debe mantenerse ajena a lo que ocurre a su alrededor y continuar trabajando rutinariamente en bibliotecas y laboratorios? ¿O por el contrario, debe participar activamente en el proceso de cambio? A lo largo de toda la América, los universitarios, profesores, graduados y estudiantes tienen que preguntarse cuál es su deber en esta encrucijada y no dejarse arrastrar por la rutina y la indiferencia. Salvo en momentos de excepción, la Universidad Latinoamericana ha servido escasamente a la sociedad que la mantiene. En este contexto, de un tipo que era bastante polémico en algunas cosas, nos parece importante también señalar algo que nos duele a todos los que organizamos DACEF, y es la desaparición de Santiago Maldonado. No solamente acaba de pasar un aniversario más de esto, sino que anteayer nos enteramos que en la Universidad Nacional de Rosario, universidad hermana, la gendarmería entró a amedrentar a todos los que estaban haciendo un acto por su desaparición. Nosotros consideramos que es importante que en todos los sectores que participemos dejemos en claro algo que no se puede ocultar, que es: Gendarmería se tiene que hacer responsable de esto. Esto ya no se trata de una discusión sobre si hay un gendarme o 2 gendarmes. Acá tenemos no solamente un desaparecido más en democracia, sino un desaparecido a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, por una fuerza además que hace no muchos años estuvo implicada en lo que fue el Proyecto X de persecución e inteligencia interior de sindicalistas. Entonces, hacernos cargo de esta situación es algo que nos corresponde a todos en los lugares que estemos. En este momento, como los organizadores de DACEF, pero también como estudiantes, como docentes, como graduados en todos los lugares que estemos o en cualquier lugar de la comunidad. Eso por un lado. Por otro lado, nos parece que la discusión y lo que entra acá es, además de sentirnos particularmente tocados por lo que sucede con un joven, por lo que sucede en otra universidad, por lo que sucede en una reivindicación social clave, estamos hablando de otra persona como nosotros, que además tiene la característica de estar detrás de un compromiso específico por transformar algo de la realidad que nos toca vivir. Y eso también es un poco el motor de lo que nos lleva a nosotros a hacer DACEF. Tratar de poner sobre la mesa estas discusiones y además dar el lugar y generar espacios en donde se puedan encontrar personas que por ahí no se conocen antes, que están comprometidos con ciertas discusiones, con ciertas áreas, con por lo menos la lucha contra el oscurantismo en ciertos temas que muchas veces se da en nuestra academia, y quizás tratar de transformar, en este caso la universidad, en uno de esos momentos en donde sirva un poco más a la sociedad que la mantiene. Por otro lado, es la charla de aborto esta la que abre, y nosotros también, por lo menos algunos de nosotros, tuvimos la suerte de conocer a una médica que hoy en día tiene una condena por haber estado en una consejería de aborto en el sur, y nos parece importante también destacar lo que es el marco de persecución que se puede dar en algunos lugares, también a colegas nuestros que fueron docentes y que son docentes y que fueron estudiantes comprometidos y que desarrollaron un montón de actividades de las que también participamos. En este caso, esta colega fue una de las que organizaba en la Universidad Nacional de Comahue, la forma en que la conocimos, las jornadas de intercambio de docentes de medicina, de docentes estudiantes de medicina, en donde se dio uno de los procesos más ricos, de lo que, por lo menos que vivimos algunos de los docentes que tuvimos la suerte de estar ahí. Entonces, en ese sentido, también nos parece importante hacer una mención a ella y exigir justicia y esclarecimiento de esta situación.
Sin más que eso, damos inicio a las jornadas. Queremos presentar a los disertantes. En este caso, los disertantes son representantes de 3 áreas distintas, de la red de profesionales, también de la red profesionales por el derecho a decidir, de la campaña nacional por la legalización del aborto. También tenemos la presencia de una profesora de Derecho, Noemí, que viene por segunda vez a las jornadas, les agradecemos nuevamente. Noemí Goldfender Rempel, que va a ser quien esté abriendo ahora la jornada, es profesora de Derecho en casi todas las universidades del país, además de ser directora de la cátedra de bioética de la carrera de Derecho, y la van a continuar también Julita Bazán, también la conocemos de acá de la carrera, comprometida con varios aspectos más de militancia, además de la red de profesionales, y también estamos con Agustina Vidal, que está por la campaña nacional por el derecho a decidir. Así que sin más que eso, muchas gracias por venir, los escuchamos. Buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento a los organizadores por esta nueva convocatoria. Y cuando me llamaron, Mami venía a hablar de aborto, pensé, bueno, ¿qué cosa de aborto voy a hablar? Porque en mi calidad de jurista puedo venir y contarles el Código Penal, pero pensé que era más interesante, más allá que igual les voy a contar el Código Penal, hablar de la problemática del aborto. El aborto es mucho más que un delito que está en 4 artículos del Código Penal. No hubiera sido suficiente sentarme aquí y recitarles 4 artículos y darles la palabra a mis colegas. Me pareció que este es un ámbito donde nosotros deberíamos problematizar el aborto. Por eso, mi enfoque de esta conversación va a ser justamente sobre la problemática del aborto, sin perjuicio de que voy a finalizar con aquello para lo que fui convocada, que son los aspectos legales, tanto del aborto punible como del aborto no punible. En este punto, si esto fuera una clase y no con el micrófono delante, yo empezaría preguntándoles, ¿el aborto es delito en todos los países del mundo? ¿Y ustedes qué me contestarían? No. Y la verdad es que mi pregunta es tramposa y lo llevó a ustedes a una respuesta tramposa, porque ¿saben una cosa? Sí, el aborto es delito en todos los países del mundo. Esta mujer está loca, están pensando varios. Voy a explicarme. El feto es un bien valioso y todos los países los protegen. Cuando una mujer está embarazada y está muy contenta de estar embarazada, no lo llamamos feto, es un bebé, tiene nombre, le compramos cunitas, regalitos y hacemos un baby shower. ¿Dónde aparece el conflicto? Cuando el feto que tiene derecho a vivir entra en conflicto con una mujer que tiene derecho a elegir. Cuando estos dos bienes jurídicos, constitucionalmente reconocidos los dos, la vida del feto por un lado y la libertad de la mujer, caminan en el mismo sentido, no tenemos dificultad. Entonces, cualquier persona que afecte ese feto va a estar cometiendo el delito de aborto. Es por eso que el aborto es delito en todas partes del mundo. Lo que se plantea es cómo resolvemos la situación cuando estos dos bienes jurídicos no caminan juntos, cuando no hay armonía entre el feto que quiere vivir y la mujer que no quiere estar embarazada. La solución a este conflicto no tiene una regla. Nosotros desde el punto de vista jurídico podríamos decir que hay reglas para resolver conflictos. Por ejemplo, una ley posterior va a derogar una ley anterior, una ley general especial va a derogar una ley general. Pero ¿cómo hacemos para resolver un conflicto de dos valores iguales, los dos constitucionalmente reconocidos? Esto se resuelve por ponderación. ¿Qué es ponderar? Es analizar en cada caso concreto qué pongo primero. Lo que el mundo mostró es que diga lo que diga la norma, no va a cambiar las conductas sociales ni va a cambiar la postura personal frente a este tema. Nadie se va a ir a hacer un aborto
porque es legal. Pero nadie va a dejar de hacérselo porque es ilegal. Cuando es legal, la que no tiene ganas de hacérselo no está obligada a hacerlo. Pero cuando es ilegal, la que quiere hacérselo va a tener que hacérselo en la vía de la clandestinidad y de la ilegalidad. Acabo de decirles que las leyes no modifican costumbres sociales. Lo voy a ejemplificar con lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos el aborto está despenalizado hace más de 40 años, desde el año 1976, con un fallo de la Corte Suprema. 41 años de legalización. ¿Y saben una cosa? Las clínicas donde se practican los abortos legales, que no lo llaman aborto, porque cuando hablamos de la legalidad, hablamos de interrupción voluntaria de la gestación o interrupción voluntaria del embarazo, y dejamos la palabra aborto para el aborto criminal. Decía que las clínicas donde se practican las interrupciones voluntarias de la gestación, 40 años después de la despenalización, tienen las entradas de los médicos subterráneas y a 4 o 5 cuadras. ¿Para qué? Para evitar las agresiones a los médicos. En las puertas de las clínicas hay permanentemente mujeres con bebés en brazos, y cuando una mujer quiere entrar, le ponen el bebé en brazos para obligarla a sentir el contacto con un bebé. Por lo menos 3 estados en estos momentos tienen en debate en sus legislaturas leyes que obliguen a las mujeres a realizarse 2 ecografías previo a la interrupción. ¿Para qué? Para obligarlas a escuchar los latidos del feto. ¿Qué quiero mostrar con este ejemplo? Que la existencia de la norma no cambia la percepción social. 40 años después, la sociedad americana sigue dividida al 50%. Pero ¿cuál es la diferencia con una sociedad como la nuestra? Lo que les dije hace un ratito, la que no lo quiere hacer no está obligada a hacerlo, es una opción, pero la que lo quiere hacerlo va a ser dentro del sistema de salud. Traspolado eso a nuestro país, como la ley no modifica la conducta social, la mujer que decidió practicarse una interrupción voluntaria de la gestación se la va a practicar, sea legal o no. El problema es que su destino va a depender de cuánto pague. Si es una señora con recursos, se lo va a hacer en un consultorio de acá a 2 cuadras, van a haber 3 médicos, un anestesista que la va a someter a anestesia general, un cardiólogo que le va a hacer monitoreo cardíaco durante todo el procedimiento, un ginecólogo que va a hacer la extracción por aspiración, y cuando termine va a venir acá y se va a sentar a escuchar esta charla o se va a sentar acá a darla. Y probablemente su secuela, su riesgo, sea inferior a un tratamiento de conducto. A medida que voy bajando en el precio económico, voy a ir subiendo en el otro precio, en el precio de la salud o de la vida. Porque esto me lleva a plantear la rigurosidad que debemos tener cuando analizamos las estadísticas que nos informan frente al aborto. ¿Por qué? Porque yo puedo decirles a ustedes que en la Argentina se practican 5 abortos por año, 50, 500, 5.000, 50.000, 500.000 o 5 millones. Total, ninguno de ustedes puede comprobarlo. ¿Por qué no lo pueden comprobar? Porque es la estadística de la ilegalidad. No hay manera de comprobarlo. Sin embargo, vinculado a esta problemática, hay una cifra que es absolutamente cierta, innegable, que es la cantidad de ingresos hospitalarios por abortos mal practicados. Esa es una cifra que surge igual que la cantidad de apendicitis o la cantidad de no sé qué otra operación que se les ocurra a ustedes anual. Esa cifra, ¿qué es lo que va a representar? ¿Cuántas mujeres entraron ese año al hospital público como consecuencia de un aborto mal practicado? Y otra vez estoy en el mismo universo, el universo de las que no pudieron pagar un aborto hecho en buenas condiciones, porque seguramente cualquiera de los que estamos acá, si decidimos hacerlo, no vamos a terminar en el hospital público. Además, en el hospital público donde el médico es funcionario público y le va a aparecer el conflicto entre el secreto profesional y la obligación de denunciar. Conflicto que jurídicamente lo hemos resuelto
dándole privilegio al secreto profesional, es decir, que el médico no debe denunciar. Sin embargo, siguen existiendo instituciones que siguen denunciando. Más allá que ya desde el año 2010 tenemos un fallo de la Corte, de esta Corte, que resolvió un fallo de la Corte menemista muy deplorable, reafirmando la obligación del secreto profesional. Pero hasta que se llega a la sentencia, se atraviesa el proceso judicial con todo el estrés que esto significa. Insisto, la que pudo pagar acá a 2 cuadras no va a ir al hospital público. La peor de las discriminaciones es la discriminación basada en el bolsillo. Esta cifra cierta de la que hablaba permitió al gobierno anterior, cuya presidenta se había manifestado expresamente contraria a la despenalización del aborto. La señora Kirchner había dicho que durante su gobierno no se iba a despenalizar el aborto. Por lo tanto, no podemos imaginar que su gobierno emitiera cifras manipuladas para arriba. Uno agranda la cifra cuando quiere despenalizar y la chica cuando quiere decir acá hay pocos abortos. Decía entonces que durante el gobierno anterior, tomando la cifra de ingresos hospitalarios por abortos mal practicados y aplicándole baremos de la Organización Mundial de la Salud, estimaron cuántos abortos se practicaban en la Argentina. Estoy hablando del año 2008. En el año 2008, la cantidad de ingresos hospitalarios por abortos mal practicados era de 60.000. 60.000 mujeres ingresaron al hospital público como consecuencia de abortos mal practicados. Un grupo de ellas fue directo al cementerio. Otro grupo salió con algunos órganos menos, seguramente de su sistema reproductor. Y el resto salió con la secuela psicológica de lo que significa una consecuencia por un aborto mal practicado. Con este número hicieron la siguiente ecuación. Si 60.000 son las que terminaron en el hospital público por abortos mal practicados, ¿cuántas son las que se practicaron el aborto? Porque solemos escuchar, el aborto es un delito de clases. Cuidado con esta frase. El aborto es un delito de clase solo quiere decir que se persigue en una sola clase, porque el aborto atraviesa todas las clases sociales y se lo hace con mayor o menor elegancia según cuánto se pagó, pero todas cometieron el mismo delito. La que pagó 5 pesos a la curadera de la esquina y la que pagó $5.000 en el consultorio privado cometieron exactamente el mismo delito previsto en el mismo artículo del Código Penal. Entonces, para hacer este cálculo, la Organización Mundial de la Salud suministró baremos y el gobierno, insisto, un gobierno que no pretendía manipular para arriba porque no iba a despenalizar, estimó que en la Argentina en el año 2008 se practicaban entre 470.000 y 530.000 abortos anuales. Esto se comparó con la cantidad de nacimientos, que eran de 700.000. Es decir, que nos informó el Estado que para 700.000 nacimientos habían 500.000 abortos. Hoy la cifra ya no es más de 60.000, hoy es de 80.000, con lo cual podemos inferir cuál sería hoy la cantidad de abortos. Para tomar magnitud de este 500.000 de abortos por año, yo los invito a que hagamos una cuenta elemental. Somos 44 millones. Imaginemos que la mitad exactamente somos mujeres, 22 millones. Que de esos 22 millones haya 15 millones en edad fértil. ¿Qué estamos diciendo? Que de esos 15 millones, 500.000 cada año se practica un aborto. Y ojo, no son las mismas 500.000 de mujeres que todos los 1 de enero se van a hacer un aborto. Entonces, ¿qué porción de nuestra sociedad está acatando la norma? Porque aunque todavía no llegue al código, todos saben que el aborto es un delito en nuestro país. ¿Qué ejemplo nos da esto? Nos da el ejemplo de la imposibilidad de la norma para controlar las conductas sociales, y uno podría decir, bueno, no importa, yo estoy contenta con que esté en el código, aunque no se aplique. ¿Se aplica o no se aplica?
Si yo les estoy contando que el Estado nos dijo que era 500.000 por año, bueno, busquemos cuántas condenas hay por año por aborto. ¿Y saben cuántas hay? Habitualmente ninguna, y en los años que más han habido fueron 5. Claro, ustedes no me lo van a decir porque soy abogada, por lo menos no me lo van a decir en la cara, pero estarán pensando, claro, con la falta de capacidad de la policía y de los juristas y de los jueces. Pero miren, yo puedo coincidir con ustedes, pero no llegamos a que por 500.000 solo se condenen 5. Lo que hay es satisfacción porque está en el Código Penal y nada más. Nuestra sociedad no vivencia el aborto como un delito, lo vivencia como un pecado, como algo personal. Yo no lo haría, pero probablemente la mayoría de los que estamos acá o nos hicimos un aborto, conocemos a alguien que se lo hizo o acompañamos a alguien a hacerlo. No se nos ocurrió denunciarlo, pero si hubiese matado a su hijo de 7 años, hubiésemos, aunque sea, hecho una denuncia anónima. ¿Y esto por qué pasa? Porque la sociedad argentina no vive el aborto como un delito, lo vive como algo personal, algo que será de ella, yo no lo haría, pero, es decir, que el hecho de que se mantenga este statu quo, lo que en la práctica ocasiona, ¿cuánto voy? Lo que en la práctica ocasiona, vos parame. Tranquila, tenés tiempo. Decía que lo que en la práctica ocasiona mantener este statu quo es que todas lo vamos a hacer igual, algunas lo vamos a pagar con plata y otras lo vamos a pagar con nuestro cuerpo. Y esta es una opción que la salud pública y un Estado democrático de derecho no puede darse el lujo de plantear. ¿Qué hizo el mundo? Porque el mundo se encontró con que hay que cuidar al feto. No hay país alguno en el que yo pueda ir por la calle y decir no me gustan los fetos y entonces cada vez que viene una embarazada le disparo 4 tiros. Por esto que les dije, el feto es un bien valioso. El aborto es delito en todos los países del mundo. Pero ¿cómo resolvieron el conflicto cuando no camina junto el feto que quiere vivir y la madre que no quiere estar embarazada? Lo resolvieron por 2 sistemas diferentes, el sistema de plazos o el sistema de condiciones. Los países que utilizaron un sistema de plazos, lo que hicieron fue fijar un tiempo dentro del cual la interrupción voluntaria de la gestación no va a ser punible. Fíjense que yo voy a usar terminología distinta. Yo voy a llamar interrupción voluntaria de la gestación o interrupción voluntaria del embarazo a la práctica legal y voy a seguir llamando aborto a la práctica ilegal. ¿Por qué? Porque en todos los países despenalizadores, por plazo o por condición, igual van a mantener el aborto cuando es sin el consentimiento de la madre o cuando es fuera de los plazos o fuera de las condiciones que la ley establece. El sistema de plazos es el más amplio porque nadie le va a preguntar a la mujer por qué quiere terminar con ese embarazo. Solo se va a preocupar porque se haga en un tiempo que la ley determina. La mayoría de los países lo fijan, que siguen este sistema, lo fijan en 3 meses o 12 semanas. Esto habitualmente está vinculado al proceso evolutivo que va a sufrir el embrión, que de eso ustedes saben mucho más que yo. Siendo que el feto es un bien valioso, este sistema va a tener múltiples controles. En ningún país del mundo una mujer se puede levantar un día y decir hoy voy a terminar con la gestación. Toca timbre en la clínica y dice buenas tardes, vengo a terminar con mi gestación. ¿Por qué? Porque tratándose de un bien valioso como es la vida del feto, se va a requerir una toma de decisión firme, fundada. En consecuencia, siempre va a haber un intervalo temporal entre el pedido y la práctica. ¿Para qué? Para asegurarse que no se trata de una decisión intempestiva, producto de una pelea o de una situación pasajera, y es por ello que va a haber un periodo de reflexión. En todos los casos va a ser una práctica médica, siempre va a ser una práctica médica, que se va a poder realizar en los hospitales públicos o en clínicas habilitadas al efecto.
cada vez prevalecen más las clínicas habilitadas al efecto que el hospital público. ¿Por qué? Por lo que les dije antes, porque aunque esté despenalizado, la posición personal frente al tema no cambia. Entonces, las personas que trabajan en el hospital público, los médicos tienen objeción de conciencia, pero el personal de enfermería, maestranza y demás no. En consecuencia, cuando no están de acuerdo con la interrupción voluntaria de la gestación y deben asistir a una mujer que se la ha practicado, la destratan, la maltratan. En cambio, en las clínicas especializadas solo trabaja gente que está de acuerdo con esto. Por ello es que cada vez el mundo está dejando de lado la práctica en el hospital público y la está haciendo en clínicas solo dedicadas a esto. Si en todas las prácticas médicas hoy en día se exige consentimiento informado, entendido como el proceso de revelación e información de cómo se va a hacer, cuál es el objetivo, cuáles son los riesgos de común ocurrencia, de escasa ocurrencia, graves, menos graves, ¿cuánto más información se va a suministrar en el caso de una interrupción voluntaria? ¿Por qué? Porque no solo está involucrando a la persona que toma la decisión, sino que está involucrando la vida de otro ser humano. Pero este consentimiento informado va a tener dos partes, un aspecto médico, pero otro aspecto que nosotros podríamos llamar más vinculado al Estado. ¿En qué sentido? Que el Estado le va a informar a la mujer sin pretender hacerla cambiar de idea, sino al único efecto que tome una decisión firme, que corrija o ratifique su decisión, ¿cuáles son sus alternativas? Alternativas, por ejemplo, si fuera una cuestión económica, en cuanto a ayudas económicas, hogares de día, la posibilidad de facilitarle una adopción. Hay países en los cuales la adopción se hace sin identificar la madre biológica. Es decir, la segunda parte de este consentimiento informado va a tener que ver con toda la información para que la mujer corrija o ratifique su decisión. Y finalmente, lo más importante de este sistema de plazos es que la mujer va a ser acompañada en un proceso de asesoramiento e información. ¿Para qué? Lo que pretenden es que esa interrupción voluntaria de la gestación sea la última, no transformar la interrupción voluntaria de la gestación en un método anticonceptivo más. En consecuencia, se va a utilizar ese momento para informarle a la mujer, según su edad, su estado de salud, su situación de familia, cuál es el método anticonceptivo más adecuado. Porque, y acá viene una frase que para mí es central en este tema, el verdadero ejercicio de la libertad no está en ejercer interrupción voluntaria de la gestación sí, interrupción voluntaria de la gestación no. El verdadero ejercicio de la libertad está en decidir embarazo sí, embarazo no. Y para decidir embarazo sí, embarazo no, lo único que hace falta es educación. Podría comentarles que en Holanda, que es el país que tiene el plazo despenalizador más amplio, ya que el plazo es de 24 semanas, tiene al mismo tiempo el índice de interrupciones voluntarias más bajo de toda Europa. Y uno puede preguntarse, ¿cómo es posible? 24 semanas y tienen el índice más bajo. Y la respuesta es muy sencilla. Hace más de 40 años que en Holanda es obligatoria la educación sexual desde el jardín de infantes. Entonces, ¿quién queda embarazada en Holanda sin desearlo? La inmigrante, la mujer violada o aquella mujer a la que le ha fallado el método anticonceptivo. Fuera de estos casos, nadie queda embarazado si no lo quiere. La otra forma de despenalizar que ha elegido el mundo es el sistema de condiciones. Las condiciones o indicaciones son causas por las cuales pasa a ser legal la interrupción. El primero de los sistemas, de las causas, es el aborto necesario o terapéutico. Es aquel en el cual corre peligro la vida o la salud de la madre. Hoy es común escuchar, sobre todo los no ligados a la medicina, hoy en día nadie se muere por estar embarazado. Más allá de que ustedes saben mejor que yo que esto no es cierto, que siguen existiendo causales que ponen en riesgo la vida de una mujer,
Cuando nosotros decimos peligro en la vida, no estamos ligando el peligro en la vida a su estado de embarazo. Imaginemos una mujer que está embarazada de 3 meses y le detectan un tumor cerebral. Está claro que su tumor cerebral y su feto no tienen nada que ver. Ahora bien, para tratar ese tumor tienen que hacerle quimioterapia, radioterapia, que es totalmente incompatible con un estado de embarazo. ¿Esto es aborto terapéutico? Por supuesto que sí. No importa cuál es la causa de ese peligro en la vida, sea la gestación o sea cualquier otra causal. Pero esta condición no solo es peligro en la vida, sino también peligro en la salud. Y acá aparece un tema interesante: ¿cómo definimos salud? La Organización Mundial de la Salud, saben ustedes que en su Carta Constitutiva en el año 47 definió salud no solo ausencia de enfermedad, sino estado de bienestar físico, psíquico y social. Entonces, los países que van a despenalizar por esta causal van a tener que indicar qué aspecto de la salud toman en cuenta, si el físico y el psíquico, o el físico, el psíquico y el social, porque se dan cuenta ustedes que el universo de posibles destinatarios es absolutamente diferente. La segunda causal despenalizadora por condición es el aborto eugenésico. Cuando hablamos de aborto eugenésico, así como en el necesario terapéutico mirábamos a la madre, en el eugenésico miramos al feto. El aborto eugenésico tiene mala prensa, porque pensar en eugenesia nos hace pensar en el Monte Taigeto, donde tirábamos a los que no son perfectos, o en el nacionalsocialismo de Hitler. Sin embargo, yo los convoco a que lo tomen de otra manera, que lo miren con el fundamento contrapuesto, no ya para el mejoramiento de la raza, sino para evitarle sufrimientos al ser humano, sea a la persona por nacer, porque tiene alguna patología de enorme sufrimiento, sea su familia. El problema que genera el aborto eugenésico es que hay muchas malformaciones y de diferente grado de afectación, desde una anencefalia, que es absolutamente incompatible con la vida, hasta que le falte una uña. En consecuencia, ¿cómo se resuelve? ¿Cuáles son las malformaciones que lo ameritan y cuáles no? En estos casos, las legislaciones que los integran tienen 3 sistemas para resolverlo. Un sistema es dejarlo a criterio de los profesionales, que sean los profesionales los que determinen cuál amerita y cuál no. Otro sistema es catalogarlas taxativamente, es decir, enumerar cuáles son las patologías que lo permiten. Y un tercer sistema es enumerar algún requisito imprescindible, por ejemplo, que sean incompatibles con la vida. El tercero de los supuestos de condición o indicación es el llamado aborto sentimental o ético. El fundamento de esta interrupción tiene que ver con que el embarazo es producto de un delito de violación o delito de incesto en los países en que el incesto es delito. En nuestro país el incesto no es delito. Cuando nosotros pensamos en el aborto terapéutico, decimos, claro, matando al feto se resuelve el peligro en la vida o en la salud. Sin embargo, si la mujer fue violada, matando al feto, no resuelvo la violación, va a seguir siendo violada. No hay ninguna duda de la absoluta inocencia del feto, claro, pero tampoco hay ninguna duda de la absoluta inocencia de la mujer. Nadie está obligado a tolerar las consecuencias de un ilícito. Los seres humanos no podemos ser exigidos con conductas heroicas. Las leyes tienen que estar escritas para seres humanos, no para héroes. Una mujer violada, con el horror que significa la violación, si además, como consecuencia de esa violación, ha quedado embarazada, ella y solo ella va a ser quien tenga que tomar la decisión horrible, espantosa en cualquiera de los sentidos que resuelva, de seguir adelante con esa gestación o de terminar con ella. Hay mujeres que siguiendo adelante con la gestación encuentran una justificación al horror que sufrieron. Otras, en cambio, les parece imposible que haya en el mundo un ser humano producto de ese horror, aun cuando lo den en adopción. Los estados deben acompañar la decisión de la mujer en este sentido.
La violación fue utilizada como arma de guerra sistemáticamente en el siglo XX, a partir de episodios aislados que hubieron en la Primera Guerra Mundial, que fueron mucho más sistemáticos en la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí, en todas las guerras que tuvieron Serbia, Bosnia, un contenido racial, se transformaron en un arma de guerra. Miles y miles de mujeres fueron violadas con la finalidad de obtener un predominio racial, a tal punto que hoy la violación en masa es considerado un delito de lesa humanidad e imprescriptible. La cuarta forma de indicación o condición es el aborto por causa de honor. Esto a la generación de ustedes me resulta muy difícil explicarlo, porque tiene que ver con una cultura sexual y moral en la cual solo se podían tener relaciones sexuales dentro del matrimonio. Todo aquel que naciera fuera del matrimonio era un bastardo y esto generaba un repudio social. Hoy en día esto ha quedado como causal despenalizadora en algunos países musulmanes exclusivamente, y muchos países lo utilizan como una forma de atenuación y no de despenalización. Finalmente, la última de las causas o condiciones es la causal socioeconómica, o sea, la miseria. Viviendo en nuestro país no tengo que explicar demasiado qué es la miseria. Lo que sí tengo que referir es que cuando un código incorpora esta causal, lo que está haciendo es reconocer que el Estado no está cumpliendo con uno de sus fines últimos, que es proveer a la defensa, a la subsistencia mínima de sus ciudadanos. Por eso no son muchos los códigos que lo incluyen. Lo incluyó el código ruso en algún momento, lo incluyó el código uruguayo, hoy en día lo tiene incluido el código cubano. ¿Qué pasa en nuestro país? Una visión, ¿te ves? Una visión de nuestro país. En la República Argentina el Código Penal fue redactado en 1921. Ese código fue modificado más de 1000 veces. Es literal lo que les acabo de decir. Más de 1000 reformas tuvo. 300 artículos tuvieron más de 1000 reformas. Sin embargo, los 4 artículos del aborto tienen la redacción original de 1921. Esto solo ya tendría que ser un llamado de atención. De alguna manera nos está diciendo algo. Nuestro código prevé abortos punibles, es decir, con castigo, y abortos no punibles, abortos que no acarrean reproche. Los abortos punibles van a ser aquellos que son practicados por la misma mujer o por un tercero. Si ese tercero tiene una calidad especial, es médico, cirujano, partero o farmacéutico, además va a tener una pena más grave. ¿Por qué? Porque el código sostiene que el médico debe tener, el médico, la partera, el farmacéutico, un cuidado hacia la vida del otro mayor. El código va a aplicar penas diferentes según que el aborto se haga con consentimiento de la mujer o sin consentimiento de la mujer. Esto obviamente es casi obvio, no es lo mismo matar un feto cuando la madre ha prestado el consentimiento, en cuyo caso el único bien jurídico que estoy violando es la vida del feto, que matar el feto si la mujer quiere estar embarazada, porque en este caso lo que estamos penando, afectando, son 2 bienes jurídicos, la vida del feto y la libertad de la mujer. La verdad que abortos sin consentimiento prácticamente no existen. La gente no va por la vida matando fetos sin que la madre quiera. Lo que sí se plantea es el aborto con consentimiento. ¿Y saben ustedes cuál es la pena de un aborto con consentimiento? Para que ustedes mensuren lo que les voy a decir, primero les voy a contar cuál es la pena de homicidio. Cuando yo mato a alguien después que nació, cuesta de 8 a 25 años. ¿Y saben cuánto cuesta matarlo en el seno materno si la madre prestó consentimiento? 1 a 4 años. Es más barato matar un feto que llevarme este teléfono. La pena por el aborto consentido es más baja que la mayoría de los delitos del Código Penal. Por eso yo les decía a ustedes
que es como un acuerdo en cuanto a, bueno, vivimos tranquilos, está en el código, pero la sociedad no lo vivencia como un bien a proteger a ultranza. De hecho, ustedes saben, porque salen los diarios todos los días, que las penas hasta los 3 años no son de cumplimiento efectivo, con lo cual nadie termina preso por haber matado a un feto. También está prevista otra forma de aborto, que es aquella en la cual se quiere lesionar a la madre y se termina muriendo el feto, pero después aparece, y que a mi criterio es lo más relevante para compartir con ustedes, las 2 formas de aborto no punible. Es decir, los 2 supuestos que en nuestro país permiten la práctica de un aborto. Estos 2 supuestos aparecen en la parte final del artículo 86 y requieren 2 presupuestos previos. Solo se puede realizar un aborto no punible si lo hace un médico diplomado. Miren qué sugestivo, no dice médico habilitado, médico matriculado, hasta puede ser un médico que esté inhabilitado por practicar abortos. Lo que se requiere es que sea médico, es decir, que tenga los conocimientos. ¿Conocimientos para qué? Para matar al feto y no poner en riesgo la vida de la madre. Entonces, primer elemento, médico diplomado. Segundo elemento, consentimiento de la mujer encinta. Esto es lo central. La mujer, solo la mujer y únicamente la mujer puede consentirlo. Cuando nuestro código prevé que otro lo haga, lo va a decir expresamente. ¿Y por qué solo la mujer? Uno puede decir, bueno, si es casado, ¿y por qué el marido no puede participar? Por los bienes jurídicos que están en juego. Lo que confronta con la vida del feto es la libertad de la mujer. Es ella la que va a tomar la decisión. ¿Y en qué supuestos? Nuestro código, de los 5 que les conté, elige 2. Elige el terapéutico necesario, es decir, cuando corre peligro la vida o la salud de la madre. Con peligro en la vida, en la mayoría de los establecimientos públicos, si el peligro en la vida es producto del embarazo, lo analizan. Pero si es por otra causal, como el ejemplo que les di del tumor, no están muy de acuerdo. Pero acá no es cuestión de estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Esta es la ley. Es la mujer la que decide si quiere matar al feto para hacerse la quimioterapia o no. Y los médicos lo único que pueden hacer es practicar la interrupción. No son jueces, no pueden elegir, no tienen la autovaloración. La norma es clara. La mujer decide si quiere practicarse un aborto cuando su vida corre peligro. Después aparece el problema de la salud. Les dije hace un ratito la definición de salud. Nuestro código dice cuando corre peligro la vida o la salud. No explica qué aspecto de la salud. Esto lleva a que el intérprete, que siempre ha tratado de achicar el ámbito de aplicación de los abortos no punibles, diga que es solo salud física. Yo creo que por una interpretación armónica del Código Penal, la interpretación debe ser salud física y salud psíquica, ya que la definición de la Organización Mundial de la Salud es posterior al Código, por lo tanto no puedo aplicársela una definición del año 47 a una redacción de 1921. Pero entiendo que por la interpretación sistemática del Código Penal, la noción de salud es salud física y salud psíquica. ¿Por qué solo la mujer puede decidir? Porque solo ella es la que va a poder decidir si quiere dar su vida por su hijo o, como cualquier persona que tiene el instinto más básico de supervivencia, matar a su hijo para vivir ella. Es intransferible. Nadie puede tomar la decisión por ella. Ni su marido, ni sus padres, ni sus hijos, ni todos ellos juntos. El segundo supuesto, y con esto estoy terminando, prevé el aborto fundado en violación. Es una redacción muy vieja, del año 21, muy complicada,
que llevaba a los intérpretes a decir, no, esto se refiere solo a la violación de la idiota o demente, no a la violación de la mujer normal, y desde la academia discutíamos esta interpretación hasta que finalmente esto fue resuelto con absoluta claridad en marzo del 2012 con un fallo de la Corte Suprema. El fallo, conocido como causa Fall, sostiene indubitablemente que el segundo inciso refiere a la violación de toda mujer, sin importar si la mujer es idiota o demente o no lo es, ya que de lo que se trata es que fue víctima de violación y no puede haber distinciones irrazonables entre una mujer víctima de violación que entendió que fue violada y otra que no lo entendió. Y en todo caso, si hubiese que hacer alguna distinción, habría que hacerla en favor de quien lo entendió y no en favor de quien no entendió que fue violada. Una vez que la Corte ha sentado esto, se ocupó, y esta es la parte que me parece central para ustedes, se ocupó de decir que hay una práctica nefasta entre los médicos y los tribunales que consiste en que cuando llega la mujer a la institución sanitaria a practicarse un aborto no punible, le dicen, ¿cómo no, señora? Tráigame la autorización judicial. Cuando la señora va al juez, el juez le dice, si es el juez penal, imaginemos que se trata de un caso de violación. Les cuento cómo se originó la causa Fall. Una señora, esto pasó en Comodoro Rivadavia, fue a denunciar que su hija fue violada por su marido, que era el padrastro de ella, era el padre de sus otros hijos. Quedó radicada la denuncia por violación y 20 días después, en el hospital de Comodoro Rivadavia, gente de escasos recursos, le informan que la chica está embarazada. La nena tenía 15 años. La madre dice, bueno, practíquenle el aborto no punible que dice el código. Le dicen, ¿cómo no, señora? Tráiganos la autorización del juez. La señora fue al juez donde había denunciado la violación y el juez le dijo, no señora, yo no puedo darle ninguna autorización. El código lo que me dice es que si la nena se hace el aborto, yo no puedo punirlo. Es un aborto no punible, pero no puedo autorizarlo. La señora vuelve al hospital y le dice, doctor, no me lo dan. Ah, si no trae la autorización no se la hago. Entonces la señora va a la justicia civil a pedir la autorización. Y la justicia civil toma intervención, el representante de menores e incapaces, en defensa del nasciturus y comienza un litigio que va a terminar el día que el chico egrese de esta facultad. Esta situación, que yo lo cuento a título irónico, se repite en todos los hospitales del país. La Corte, entonces, en este fallo, se ocupa de hablarles a los médicos y a los operadores judiciales. Y les dice, mire doctor, usted tiene miedo que si hace un aborto le va a caer la justicia penal encima, un aborto no punible. Pues bien, le aclaro que si no lo hace, le va a caer la justicia penal encima. Su obligación es practicar el aborto. ¿Y yo cómo sé si la chica fue violada o no fue violada? Dice el médico. Y la Corte le contesta, a usted no le importa si fue violada o no fue violada. Lo único que esta mujer tiene que hacer es manifestar ante usted que fue violada en una forma de declaración jurada. Si quiere lo pone en la historia clínica. Fui violada, quiero un aborto. Ah, ¿y si me está mintiendo? Y bueno, mire, si ella está cometiendo un delito, estará incursa en las responsabilidades penales. La posibilidad de casos prefabricados, dice la Corte, no puede obstar a que una mujer efectivamente violada encuentre obstáculos para la práctica de una práctica legal. Y después se ocupa de hablarle a los operadores judiciales, o sea, al Poder Judicial, y decirle, y usted, si le llega una causa de este tipo, no puede tramitarla, porque el Código dice que la mujer puede practicarse un aborto cuando hay un médico diplomado y con su consentimiento. No dice que usted puede autorizarlo. En consecuencia, les plantea la obligatoriedad de la práctica médica. Y por si fuera poco,
termina exhortando a las autoridades, fíjense la palabra, exhortando a las autoridades nacionales, provinciales y municipales para que redacten y hagan operativos protocolos de abortos no punibles a lo largo de todo el país, no ya solo para la mujer violada, sino cuando corre peligro la vida y la salud. Esto es de marzo del 2012. Yo soy mala en matemáticas, pero pasaron más de 5 años. ¿Cómo estamos hoy? Hay 8 provincias que han dictado protocolos conforme a FAL. Hay 8 provincias que han dictado protocolos con más requisitos que FAL, por ejemplo, consulta con otro médico y demás. Y 8 provincias en las cuales FAL no se dictó, es decir, que sigue todo como era antes. He pretendido con esto darles una muy rápida visión de la problemática del aborto en el mundo y en nuestro país, y me parece que si tuviese que extraer una conclusión de lo que he planteado, en la base de todo nos debemos 2 cosas. Primero, un serio debate sobre la cuestión y, en segundo lugar, profundizar la educación sobre el tema. Muchas gracias. Bueno, un poco para completar, digamos, la presentación acá de Noemí, que fue bastante clara y venía en la misma línea de introducción que veníamos a charlar nosotras, tomar algunos puntos. Pero bueno, antes que nada, decir que es muy importante que estemos hablando de esto acá en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina. Yo soy egresada de esta facultad. Y la idea era empezar con algunas preguntas que, bueno, a lo mejor por la dinámica no da, pero era para que pensemos un poco en cuántas materias, por ejemplo, tratamos el tema de la lepra o cuántas enfermedades tan complicadas y difíciles que leemos de la bibliografía internacional por los libros que usamos nosotros, y en cuántas materias tocamos la problemática de aborto como la estamos planteando hoy acá. No sé si... En ninguna. Y otra, agrego una pregunta para que levantemos las manos. ¿Cuántas personas de acá conocen una persona que haya abortado? Bien. Acá. Bueno, como si pudieron observarse entre ustedes, la mayoría levantó la mano. Se correlaciona un poco con los datos que planteaba acá Noemí, que hay alrededor de 500.000 abortos, se calculan que suceden en Argentina, por lo tanto es una problemática de salud pública y no tiene sentido que no la trabajemos en la facultad. Que no la trabajemos es algo intencional que tiene que ver con el contexto político y social en el que estamos y que también es responsabilidad de los estados, del sistema de salud y de nosotras y nosotros mismos empezar a cambiar eso. Bueno, por un lado. Por otro lado, plantear esto de el cuestionamiento no es, bueno, esto de aborto sí, aborto no, sino que, bueno, es una realidad social, es una realidad que nos llega a las guardias de todos los hospitales. La mitad de las camas de internación en los servicios de ginecología están ocupadas por consecuencias de abortos inseguros. La OMS define todo aborto inseguro como el que se realiza por profesionales que no están capacitados con esa temática. Ni siquiera define si tienen que ser médicas, enfermeras o qué profesional. Y eso es lo que pasa hoy en día acá en Argentina. La mayoría de los médicos y distintos profesionales que están en contra de que se trate la problemática acá en la universidad o en los comités de bioética en los hospitales son los que tienen después un consultorio privado que cobran, depende ahora, yo no estoy tan actualizada, pero alrededor de 30.000 pesos la práctica, cuando debería ser garantizada de forma gratuita por el Estado
y el aborto con medicación, si hay que comprarlo, sale alrededor de 2.500 pesos. Hay una diferencia muy grande. Por eso, si bien no es un delito social, sí es una problemática de clase, porque las personas que se mueren o que tienen que cargar en su cuerpo con las consecuencias de un aborto mal practicado son todas aquellas mujeres y personas con capacidad de gestar que, por querer decidir sobre su propio cuerpo, tuvieron que optar por métodos inseguros. Y con esto de ampliar un poco lo de personas con capacidad de gestar, tiene que ver también con que nuestra universidad, el modelo médico hegemónico, nos enseña solo una forma de construir la salud, y es por eso que por más que haya leyes que regularicen o legalicen el aborto, si no cambiamos y tenemos una perspectiva de género, que es lo que sucede en los países, por ejemplo, como Holanda, donde se vive realmente el derecho a decidir con educación sexual integral, desde todas las instancias educativas y desde el sistema de salud. Si no cambiamos eso, por más que lo legalicemos, vamos a seguir negando el acceso a los métodos anticonceptivos, a negar la información. Un poco de este contexto y también para agregar a distintos acuerdos internacionales que ha habido en los últimos años y proyectos de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, con los proyectos de salud para el año 2000, donde los países del tercer mundo tenían que disminuir sus tasas de morbimortalidad por distintas cuestiones, es que se empieza a presionar a los estados que tienen altas tasas de morbimortalidad en distintas cuestiones. En Argentina, los abortos son la primera causa de mortalidad en las mujeres embarazadas. Se llama la mortalidad materna, que es otra cosa que invito a que empecemos a cambiar, porque materna ya le damos una connotación emocional y en realidad son muertes de personas que están gestando. No por gestar decidieron ser madres. Viniendo un poco de ese lado y por la lucha de las mujeres de querer decidir sobre sus cuerpos, que también presionan y tienen en este país, que ya lo vamos a ampliar, una larga trayectoria en buscar ampliar derechos, es que se llega también a las guías sobre la atención de aborto no punible. Después del fallo FAL y un montón de otras situaciones, se llega en el 2015, acá en Argentina, a la guía de atención para las interrupciones legales del embarazo. Este término legal queda explicado en la guía como diciendo, bueno, si todas estas situaciones, como explicó Noemí, son no punibles, las vamos a entender como legales. Lo que no quiere decir que haya una ley que lo regularice, y que es por eso que es necesario, porque al ser una guía de buenas prácticas, como tenemos en un montón tenemos una guía para diabetes, una guía para hipertensión, bueno, está la guía de abordaje a las interrupciones legales del embarazo, es una propuesta de acción, no es una norma para que lo hagan todos los efectores de salud. Entonces se toma, digamos, según el servicio, digamos, que le toca, o la provincia, como explicamos antes, que hay provincias que tienen sus propias guías que van de la mano con el protocolo nacional, y hay provincias que tienen guías que hasta a veces son opuestas y retrasan y restringen el derecho. Entonces, por un lado es un problema de salud pública, y por el otro lado es un problema de acceso a los derechos. ¿Por qué? Porque no hay información, porque el marco es restrictivo, porque no se cumplen las leyes. Nosotros tenemos una ley que regula el programa de salud sexual y reproductiva, donde dice que se tiene que entender a la salud sexual como un derecho humano, por lo tanto tiene que cumplir la autonomía, la integralidad, la diversidad. Los derechos humanos no se cumplen a medias, se dan o no se dan, no hay un término medio. Entonces nosotros nos regimos por eso también, y no se cumple, digamos, la ley que marca al programa de salud sexual y reproductiva. Entonces eso hace que las mujeres que realizan un aborto de forma insegura no quieran acercarse al sistema de salud en primera instancia, y después, cuando se acercan, ya tienen las consecuencias. Las estadísticas las medimos con los ingresos a la guardia por sepsis, que digamos es producto de la infección de ese aborto, o por hemorragia. Desde el uso hay formas seguras de interrumpir un embarazo, que es, acá en Argentina se utiliza el misoprostol, que es la única droga que se comercializa
un solo laboratorio con el nombre de Oxapros, que viene combinada con diclofenac. En los países donde hay mayor regulación en esta temática se utiliza la combinación de misoprostol con mifepristona, que es una forma mucho más segura y más efectiva. Y después el famoso raspado o legrado, que es lo que se utiliza masivamente acá en los hospitales como tratamiento, aunque vayas con un aborto espontáneo. La otra técnica es el AMEU, que es el aspirado manual endouterino, que es una técnica mucho más sencilla que un raspado, que no genera lesiones en el útero, que ahora el kit estéril debe estar alrededor de 500 pesos, o sea, es una técnica que sería barata para el sistema de salud. Le es mucho más barato capacitar y realizar AMEU que hacer raspados y tener las internaciones prolongadas y todo lo que conlleva eso, digo, como gasto en salud pública. Pero acceder hoy en día a una AMEU es muy difícil. Lo que se utiliza es misoprostol. En farmacología, ¿qué les dijeron de misoprostol? Y ahí quedó. Bueno, el misoprostol se usa hace muchos años. Fue descubierto por mujeres en Brasil que leyendo el prospecto se dieron cuenta de que se podía utilizar para interrumpir un embarazo de forma segura, y a raíz de eso se hicieron muchas investigaciones y está protocolizado su uso. Se puede usar de forma ambulatoria, lo cual eso también le facilita a la mujer la no exposición a estar en el hospital, sino que puede ir, recibir la información, realizarlo en su casa y acceder a las consultas después. Esto es algo que a lo mejor en la facultad directamente ni nos enseñan, y cuando hacemos la residencia es algo que sorprende mucho, pero es así, y en nuestro protocolo de ILE está la forma ambulatoria para interrumpir un embarazo, que eso también le da a las mujeres la autonomía y les devuelve su derecho a decidir. Y las mujeres que no se sienten cómodas realizándolo de forma ambulatoria deberían poder acceder a realizarlo en el hospital. Esto, como una generalidad. No sé si ya me perdí. Teniendo en cuenta, hola primero, buenas tardes. Teniendo en cuenta lo que venían diciendo las dos compañeras que me antecedieron, en todas las dificultades que tenemos las mujeres y las personas con capacidad de gestar, de acceder a nuestro derecho a poder decidir sobre nuestros propios cuerpos, es que el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, nos organizamos. Porque, como decían acá las compañeras, las mujeres abortamos. Hoy y hace muchísimos años atrás siempre abortamos, y lo vamos a seguir haciendo a pesar de que esté penalizado, como explicaban antes. No importa que esté penalizado, cuando una mujer decide que no quiere continuar con un embarazo, no continúa con ese embarazo y busca todas las formas posibles. Muchas de esas, como estamos en un país donde el aborto es penalizado y donde no tenemos una ley de educación sexual integral que se implemente en todas las escuelas, hace que muchas mujeres lleguen a lugares donde le realizan un aborto de forma insegura. Nosotras, desde el movimiento de mujeres, venimos peleando por el derecho al aborto hace muchísimos años. Nosotras decimos que es una deuda de la democracia con las mujeres. Somos más de la mitad de este país y no se nos garantiza nuestro derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Yo soy integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La campaña tiene 12 años de construcción nacional, federal, y es una síntesis de la lucha por el derecho al aborto en la Argentina, que tiene muchísimos más años. En el 2003 se hace la primera asamblea por el derecho al aborto en un encuentro nacional de mujeres. A ver, de las que están acá, ¿alguna fue al Encuentro Nacional de Mujeres? Sí, bien. Los encuentros nacionales de mujeres que se hacen acá en la Argentina están cumpliendo 32 años.
Hace 32 años que las mujeres en la Argentina nos juntamos todos los años en una provincia diferente, en una ciudad diferente, a debatir sobre nuestros problemas, nuestros temas, las cosas que nos interesan y generar agenda y luchar por nuestros derechos. Fue en un encuentro nacional de mujeres donde mujeres de diferentes puntos del país se organizaron y dijeron en asamblea: tenemos que hacer una campaña para que el aborto sea legal en el país, porque no queremos más muertas por abortos clandestinos. De esa asamblea surge organización acá en Ciudad de Buenos Aires y en Córdoba principalmente. Se realizan algunas reuniones más y en el 2005 se lanza la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito con una marcha federal que se hace acá en la Ciudad de Buenos Aires. Del 2005 al 2007, la campaña se dio la tarea de redactar el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que después, si quieren, repartimos, no sé si todos y todas la conocen, que se presentó por primera vez en el 2007 y en el 2016 lo presentamos por sexta vez en el Congreso de la Nación. Este proyecto es una construcción colectiva, federal, donde todas las compañeras que en ese momento, yo entré después a la campaña, participé en la actualización del proyecto. En el 2015 hicimos una actualización del proyecto porque entendimos que el proyecto del 2007, que presentamos por primera vez, tenía algunas cuestiones que había que modificar de acuerdo a los avances que se habían logrado, por ejemplo, con el fallo FAL y, por ejemplo, con la Ley de Identidad de Género. Entonces, en la actualización del proyecto que hicimos en el 2015, que se hizo con foros de debate en varias de las provincias del país, foros grandes donde se pudo debatir el proyecto, se agregó que el derecho no sea solo para las mujeres, sino para todas las personas con capacidad de gestar. ¿Qué propone el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo? En su primer artículo dice: en el ejercicio de su derecho humano a la salud, toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras 14 semanas del proceso gestacional. Como decíamos anteriormente, el aborto es legal por causales en la Argentina, pero no por voluntad de la mujer. Y eso hace que tengamos muchos obstáculos y que muchos de los profesionales de la salud en el sistema público se nieguen a realizar abortos que son legales. Entonces, nosotras necesitamos que esta ley se pueda debatir y aprobar en el Congreso de la Nación. No sé si algunos de ustedes saben cómo es el proceso de una ley en el Congreso de la Nación. Cuando uno presenta una ley, un colectivo presenta una ley, te asignan comisiones de debate antes de llegar al recinto, que es lo que generalmente sale en la tele. A este proyecto le adjudicaron 3 comisiones por las que te debería pasar antes de llegar al recinto y donde tiene que tener un dictamen favorable. Comisión penal, ¿por qué? Porque nosotras no solo queremos la legalización del aborto, sino queremos la despenalización. ¿Y esto qué significa? Sacarlo del Código Penal. Derogar los artículos, que es el 85, el 86 y el 88 del Código Penal. Entonces, la primera comisión es la Comisión de Legislación Penal. Después está la de Salud y la de Mujer, Familia, porque nos meten todas juntas ahí, ¿no? Familia, niñez, mujer, como si fuéramos todo lo mismo. En todos estos años no hemos logrado que se debata en ninguna comisión, incluso teniendo un montón de diputados y diputadas firmantes del proyecto. Cada vez que nosotras presentamos el proyecto en el Congreso de la Nación, sumamos más firmas de diputados y diputadas. La última presentación tenía más de 60 firmas de diputados y diputadas de todos los bloques parlamentarios, de todos. Digan cualquiera, estaban, por lo menos una diputada o diputado. Eso no se tradujo en el debate y aprobación del proyecto. Entonces ahí nosotras nos preguntamos
¿Qué significa firmar un proyecto? La gran mayoría de los proyectos que se aprueban en el Congreso de la Nación no tienen tantas firmas y apoyo. Muchos salen con una firma. Nosotros tenemos más de 60 y hace 6 presentaciones. Finalmente, nos damos cuenta que es fácil sacarse la foto, es políticamente correcto y cada vez más porque logramos que el aborto deje de ser un tema tabú y que se hable y se discuta en la sociedad. Entonces ahora los diputados y diputadas que antes no hablaban de aborto en sus campañas electorales, hoy tienen que posicionarse. Pero se sacan la foto, dicen sí, no, pero después, en el trabajo concreto, en el Congreso de la Nación, no hay respuestas. Nosotras entendemos que durante los últimos años hubo una decisión política del bloque mayoritario que era no se va a despenalizar el aborto. Como decía Noemí, Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta, durante los últimos años, dijo claramente que no estaba de acuerdo y todo su bloque, aunque había muchas firmantes, y de hecho en las últimas presentaciones, no en la última, pero en las anteriores, las primeras firmantes eran del bloque mayoritario, del Frente para la Victoria. Primera firmante, Juliana Di Tulio, por ejemplo, diputada del Frente para la Victoria. Muy comprometida, pero con la limitación de que no iba a salir el aborto. Hoy tenemos otro congreso. En octubre votamos de vuelta. Hoy los diputados y diputadas otra vez tienen que posicionarse en relación a este tema y nosotras decimos hay que votar a los que defienden los derechos de las mujeres, a los que defienden y las que defienden el derecho a decidir que tenemos que tener las mujeres. Sabemos que, y no somos inocentes en este sentido, que tener un papa argentino es una presión, pero nuestro interlocutor no es el papa. Nuestros interlocutores son los representantes que votamos en el Congreso de la Nación para que aprueben las leyes que necesita el pueblo. Entonces, nuestra exigencia es a esos diputados y diputadas. Por eso, cada vez que hacemos una acción callejera grande, por ejemplo, el viernes pasado, que hicimos una manifestación por el Día de Acción por la Despenalización y Legalización del Aborto, que es un día que se definió en 1990, acá en la Argentina, en San Bernardo, en un encuentro de feministas latinoamericano y del Caribe, y hoy es un día global. Ya no es solo de América Latina y el Caribe, sino que es un día que se celebra y se lucha en todo el país. Elegimos hacer el acto en el Congreso de la Nación. Ya no exigir a la jefatura de gobierno, porque donde se tiene que discutir es en el Congreso de la Nación. Sin embargo, nosotras no nos quedamos sentadas esperando que los diputados y diputadas debatan el proyecto. Y durante estos 12 años hemos construido un montón de herramientas que hacen a lo que llamamos la despenalización social del aborto. Yo creo que estemos hoy acá, sentados y sentadas, debatiendo esto, pudiendo hablar acá en la Facultad de Medicina, acá en el aula magna de la Facultad de Medicina, es producto de eso también. Hace 12 años atrás no se hablaba en voz alta del aborto. O si se hablaba en núcleos muy chicos. Somos en este momento 500 organizaciones que estamos dentro de la campaña nacional por el derecho al aborto en todo el país. 500 organizaciones de las más diversas, sindicatos, organizaciones sociales, movimientos sociales, movimientos políticos, partidos políticos, colectivas de mujeres, centros de estudiantes, hay de lo más diverso. 500 organizaciones. 500 organizaciones que en su cotidianeidad
construyen esta despenalización social, desde los lugares donde nos toca a cada una y en el cotidiano. En el cotidiano todas trabajamos por esta despenalización social y esto se traduce en, por ejemplo, algunas herramientas que supimos construir como campaña, como la red de docentes por el derecho a decidir. La red de docentes lucha por la educación sexual integral, porque se implemente y porque es en esa educación sexual integral se hable de aborto en las escuelas. Todo este tiempo tuvimos acá en la Ciudad de Buenos Aires más de 30 escuelas tomadas, secundarios tomados. Uno de los principales reclamos de los pibes y las pibas era la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral. Nosotras estuvimos recorriendo escuelas, los pibes y las pibas nos pidieron talleres sobre aborto, porque quieren saber, y eso está buenísimo. Bueno, hay docentes organizadas. Cada vez más empezó acá en Ciudad de Buenos Aires, está en Provincia de Buenos Aires y ahora está empezando a organizarse a nivel nacional para pelear por la implementación de esa ley. De hecho, se ha armado un frente por la Ley de Educación Sexual Integral. Otra de las redes que hemos logrado es una red de abogadas por los derechos humanos, que es una red de abogadas nacional que actúa ante situaciones de criminalización, que si bien son pocas, hay. Tuvimos a Belén presa. ¿2 años tuvo Belén presa? 2 años Belén presa. Tuvimos, por suerte, un grupo de abogadas que peleó desde lo jurídico y un movimiento de mujeres que estuvo en la calle peleándola para que Belén hoy esté libre. Otra de las redes que tenemos es la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, que ya tiene 3 años. La red de profesionales, nosotras en la campaña teníamos un montón de compañeras profesionales y hoy tenemos una red que está en varias provincias. ¿Querés contarlo vos, lo de la red? Sí, la red de profesionales surge desde el 2014 como iniciativa de muchas compañeras y compañeros que estaban participando en la campaña o en otras organizaciones para poder hacer un poco como un mapeo de quiénes son realmente las y los efectores que adentro del sistema público de salud garantizan las interrupciones legales del embarazo o los acompañamientos en abortos no punibles. Desde su formación, digamos, en el 2014, todos los años se vienen sumando más profesionales, no somos solamente del área de la salud nada más, como enfermeras, psicólogas, trabajadoras sociales, médicas, sino también hay sociólogas. Es un poco como empezar a unir lazos y redes, que el objetivo principal es poder ampliar en derechos, es decir, ver qué está pasando en cada provincia para que realmente se pueda cumplir ese acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, hacer capacitaciones que de hecho todos los años se hacen en distintas instituciones y bueno, y poder difundirlo. Y un poco de esta red de profesionales junto con la campaña y una red de estudiantes por el derecho a decidir que surgió acá en la Facultad de Medicina es que este cuatrimestre lanzamos la cátedra libre sobre aborto, a lo cual las y los invitamos a participar, que un poco la propuesta es esto, ¿no? Así como nos dan el espacio los compañeros que organizan DASEF, es bueno poder poner en discusión en esta facultad un montón de cosas que estuvimos charlando, que por las preguntas que hicimos y por el propio paso de nosotras como estudiantes no las trabajamos y que cuando después tenemos que ir al sistema de salud, ya sea el modo de la residencia o el modo que otra persona elija, muchas veces no se sabe qué hacer con estas situaciones que son mucho más comunes de las que nosotros pensamos y que tiene que ver con este contexto social. Y aclarar una cosa de la compañera que dijeron antes que tiene una condena por realizar un acompañamiento en una interrupción legal del embarazo en el Maitén. Yo formo parte de la Comisión Nacional de Residentes de Medicina General y por mis roles ahí la acompañé bastante desde la red de profesionales, y para que quede claro que la compañera tiene una condena no por hacer la interrupción legal del embarazo, que eso no es lo que se está condenando, que como ya lo explicó Noemí, son muy pocos los casos que llegan a eso. A ella
le ponen una causa, digamos, por otro tipo de daños como para justificar y en realidad como una forma de adoctrinarnos de que, bueno, dejemos de acompañar estas situaciones como una especie de tratar de generarnos un susto, cuando en realidad lo que estamos haciendo es garantizar el derecho a decidir y los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos. Esto como para que quede claro que a lo mejor. Retomando un poco lo de la cátedra libre acá en medicina, que reitero la invitación a todos y a todas. Tenemos una mesa de la campaña que está todos los lunes de 13 a 18 horas acá en el hall de la facultad con información. Se pueden acercar y sumarse si quieren. Cuento que la idea de la cátedra libre surge hace 3 años, primero en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Ahí hace 3 años que tenemos cátedra libre de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, reconocida por el Consejo Directivo de esa facultad. Se entregan certificados expedidos por la facultad y a partir de esa experiencia intentamos llevar a otras facultades donde surge la necesidad y la organización de docentes y estudiantes, como surgió acá en la Facultad de Medicina y como surgió el año pasado en la Facultad de Psicología. En Psicología también tenemos una cátedra libre. Este año tenemos la alegre noticia de que la Universidad Nacional de Rosario tiene la primer cátedra sobre aborto como problema de salud pública reconocida en la carrera de medicina. Eso es un logro enorme para todas nosotras y ojalá logremos tener una cátedra reconocida acá en la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA en breve. Ojalá esta experiencia de la cátedra libre este año sea tan fructífera que el año que viene podamos decir que está reconocida por el Consejo Directivo de esta facultad. Bueno, o sea, como conclusión, por lo menos de la intervención que habíamos pensado nosotras para este espacio, es que en Argentina el aborto, digamos, es no punible por causales, hay formas seguras de interrumpir un embarazo y eso es responsabilidad de la Facultad de Medicina, dar esa formación y capacitación a las y los profesionales de la salud. Ahí está la red de profesionales por el derecho a decidir. Y hay un montón de profesionales que a lo mejor no están en la red, que son efectores adentro del sistema público de salud, que garantizan el ejercicio de los derechos y es importante, digamos, que todos y todas los conozcamos, más allá de la especialidad que vaya a hacer cada una o cada uno, nos vamos a topar en una guardia siempre con estas situaciones y desde el lado, digamos, de la salud, entendida de forma integral, es una problemática que tenemos que estudiar. Bueno, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Abrimos también el segmento para preguntas que tengan o comentarios que quieran hacer de la charla. Más que bienvenido. O si no tienen ninguna pregunta, también pues, nadie tiene una pregunta. Es un tema que está tan bien tratado en nuestra vida que... Bueno. Repito para que quede, la pregunta fue ¿cómo está tratando el tema de aborto la Cátedra de Medicina Legal acá? Y eso lo pueden contestar quienes están cursando, lo pueden contestar. Cuando yo hacía la carrera era solamente aprenderte el Código Penal de memoria, darlo ahí y no se contaba la información sobre las causales para poder hacer el ejercicio de los derechos. Solamente era eso, o sea, no se trataba el tema. Se leía el Código Penal y cuando una
quería hacer alguna otra intervención o decir, bueno, pero en la ciudad de Buenos Aires se están haciendo tantas interrupciones voluntarias o abortos no punibles, eso decían, bueno, es para la materia de salud pública. Y en salud pública solo vemos las tasas de mortalidad materna, lo vemos como primera causa de muerte materna. Es como, bueno, se va pasando la pelota de cátedra a cátedra y en ninguna se habla sobre derechos humanos ni el trasfondo del problema de salud pública, por lo menos desde la experiencia cuando yo la cursé. Es lo mismo que cuando yo estudié acá hace 50 años. Una cosa esperanzadora, no sé cuándo la cosa estuvo. Yo me hice a principio de este año. A principio de este año cursé legal, son 2 cátedras, es una de las cátedras. Fin del año pasado, no me acuerdo bien, y no, se hablaba bastante más, o sea, se dieron todas, muy parecido a lo que pasó recién. Es más, o sea, nos propusieron, digamos, a ver, sin decirlo abiertamente, sabiendo que la mitad de ellos están como más a favor de este tema y la mitad más contra, no sé si rápidamente, cuáles eran las causales para rápidamente y bajo una cobertura legal poder realizar un aborto, nos hablaron también del método, de la médula, de las pastillas, y tuve la suerte de que en ginecología también hubo una clase así. La verdad es que cuando empezó la clase de aborto, la mitad de la clase se levantó y se quedó. Entonces, estuvo dado el conocimiento, digamos, 2 clases en toda la carrera, no es mucho, pero algo estuvo, pero la verdad es que la mitad de los alumnos hicieron oídos sordos o hicieron que por otro lado. Pero bueno, el conocimiento de alguna manera estuvo, no muy amplio. ¿Y se trabajó sobre el protocolo, digamos, o sea, de cómo abordarías la práctica? Claro, tanto en legal como en ginecología. ¿Te mandaron a leer el protocolo de interrupción legal? Práctico, fue más la parte ginecológica, cómo usar el misoprostol, esto de que viene con dilo y la otra droga esta que está en Argentina. Y después, bueno, todos los temas de los abortos de riesgo fuera del ámbito de la salud y las complicaciones que traen, pero no se habló mucho de lo legal, sí que hay ahora, digamos, se habló de los casos, se habló de Belén, se habló del caso del sur, y se dijo esto de que hay un marco legal como para ahora no tener miedo. Se habló mucho de la declaración dada de la paciente de querer recibir, digamos, querer practicar un aborto. Y lo que nunca quedó claro es esto de cómo se entiende, que hoy bastante mejor, de cómo se entiende la salud. Porque si uno es totalmente como entiende la salud como biopsicosocial, podemos decir que casi por cualquier cosa se podría acceder. Y eso nunca terminó de quedar claro. Tampoco quedó claro que en la ley el protocolo no lo dice, si son 20, si son 12, si son 22, si son 26 semanas, pero lo que nos dijeron más o menos es que en cada servicio eso es azaroso. Unos hasta las 12 se dijo que están todos de acuerdo, que con nosotros funciona, y ahí en adelante hasta las 20, pero bueno, como que hay una nube, mismo en el protocolo hay una nube. Pero sí nos nombraron el protocolo, nos nombraron estas cosas, el legal, el médico, por lo menos mejor de lo que se esperaba. Bien. ¿Y a alguien más le pasó? ¿O que le pasó a él, que le nombraron todo? Bueno, como la cantidad de hospitales efectores. Imagínate, si fuéramos todos servicios o prestadores. Una pregunta. Creo que como toda la temática del aborto y la problemática, tiene mucho de que nos encontremos, también pasa a los docentes y la formación. A mí particularmente, en la clase de legal, en los 7 hijos, una mujer viene sangrando por la vagina, hay que hacer una denuncia, después se verá si es un aborto o no, si es un aborto espontáneo o se lo provocó. Y quería saber qué podemos hacer nosotros como estudiantes ante esas situaciones, porque por ahí muchas veces pasa, nos encontramos con estas cosas, y más que intervenir en el momento y decirle, che, no es así, nada, es una responsabilidad enorme, su lugar, cosas que dicen son unas aberraciones, y por ahí no encontramos las herramientas de hacer algo al respecto de esas situaciones. Si hay algo que podemos hacer, sería algo. El médico no tiene que denunciar porque tiene la obligación del secreto profesional del artículo 156, si bien existe en el Código Procesal
la obligación de denunciar, como les dije antes, el conflicto entre esta norma que manda a guardar secreto y la otra norma que manda a denunciar fue resuelto por nuestra Corte dándole prevalencia al secreto profesional. Concretamente, no solo en el caso de aborto, lo mismo te podría decir con las mulas, con las drogas. No podrá instruirse sumario criminal contra una mujer si la noticia criminis, es decir, si el conocimiento del hecho fue por denuncia del médico que la atendió. Porque en este caso la mujer se encuentra en una situación en la cual tiene que optar entre quedarse en su casa desangrándose e ir al cementerio o ir a hacerse atender, ir a la cárcel. Hace un rato yo les planteé a ustedes que las leyes están escritas para seres humanos, no para héroes. No se le puede exigir a los seres humanos conductas supererogatorias. Frente a una situación en la cual corre peligro la vida, si el feto ya no existe, porque de lo que estamos planteando es, se practicó un aborto inseguro, ilegal, clandestino, y su vida corre peligro, y ella va a hacerse atender al hospital público, no puede instruirse acción contra ella, porque el médico, aunque denuncie, no puede ser esto la base del juicio. Está clarísimo. Lo que pregunto es qué hacemos con esos docentes o esos médicos que nos dicen esas cosas, que siguen reproduciendo esas cosas, más que en el momento plantarnos y decir eso que vos estás diciendo en la clase, ¿qué podemos hacer después? Pues nada, hay algo que se puede hacer con eso, Sí, yo creo que la respuesta es organizarse entre las estudiantes, los estudiantes, para denunciar que el contenido de esa materia, digamos, está desactualizado o no, digamos, no es real, o sea, no, la forma, digamos, sería esa, porque nos pasa muchas veces que cada uno escucha cosas aislado, entonces por eso se sigue reproduciendo. La campaña se logró con la organización de un montón de mujeres que se fueron plantando. Yo creo que en estas situaciones es lo mismo, es denunciar el contenido de la currícula o pedir que se revise el contenido de la materia entre varias personas. Sí, están generando información en Una pregunta, siendo que Argentina adhirió más que nada en los últimos años a muchos tratados internacionales que lo que tratan es el derecho de los niños, ¿sí? ¿Cómo modifica o cómo, digamos, cómo modifica o cómo posiciona Argentina en cuanto al tema del aborto en la adhesión de tratados internacionales? O sea, ¿lo conflictúa o lo facilita más? Mira, no escuché tu pregunta, por eso le pedía que me contesten, que me informen. Nuestro país, desde la reforma del 94, ha incorporado tratados internacionales con el mismo rango constitucional. Esto en nuestra Constitución no está expresamente previsto el derecho a la vida, sino que es un derecho implícito, pero sí aparecen los tratados internacionales. Los tratados internacionales, en particular la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, que es sobre el que regula la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es nuestra supervisora, por decirlo de alguna manera, dice expresamente en su artículo 4, la vida se protege, en general, desde la concepción. En general está indicando que hay excepciones. Cuando yo digo yo ceno, en general a las 22, estoy diciendo que algunos días no ceno a las 22. Es decir, que en la misma enunciación que hace la Convención Americana respecto al momento del inicio de la protección de la vida, que se protege desde la concepción, y de paso aclaro que la misma Corte Interamericana definió concepción como anidación o implantación, no como fecundación, lo cual marca la diferencia entre un DIU o espiral, las pastillas del día después, que no son abortivas, ya que solo puede haber aborto a partir de la anidación o implantación. Entonces, repito, más allá del contenido de la palabra concepción, el mismo instrumento internacional dice en su enunciación
que se protege en general, es decir, admite las excepciones. De hecho, los países no hubieran podido suscribir el pacto si no dijera esto, porque todos los países suscriptores tenían ya en sus legislaciones formas de no punibilidad del aborto y en consecuencia estaban reconociendo explícitamente que no siempre se protege la vida desde la concepción. Uno de los mayores constitucionalistas que ha dado nuestro país, ya fallecido, Germán Vidar Campos, se ocupó de decir que despenalizar el aborto no implica denunciar los pactos, es decir, salirse de los pactos, porque justamente está previsto expresamente las excepciones en la fórmula en general. Sí, y por el contrario, los objetivos, digamos, de esto que yo les comentaba antes, es disminuir la tasa de mortalidad materna, entonces no es que se contrapone. Inclusive te agrego algo, los organismos internacionales uniformemente exigen a todos los estados parte que aclaren que en los casos de aborto terapéutico y sentimental no pueden ser punibles. Aquellos países que tienen como el nuestro, hasta Fall que lo interpretó, un texto complejo que no permitía ver con claridad si estaba despenalizado o no, recibió recomendaciones de los organismos internacionales en el sentido de aclararlo. Porque nosotros podemos estar días, horas y años debatiendo penalización o despenalización, pero cuando hablamos de una mujer cuya vida corre peligro o una mujer que fue violada, no estamos hablando de penalización o despenalización, estamos hablando de derechos humanos básicos. Y esto es lo que exigen los organismos internacionales. Todos los y las profesionales de la salud tienen que estar formados en las formas seguras de interrupción de un embarazo y tienen que conocer el protocolo ILE. Eso es una realidad, porque como hay un montón de información y de prácticas que tenemos que conocer básicas como profesionales de la salud, que aunque no la hagamos, tenemos que tenerlas presentes para cuando nos llegue una situación así, saber a dónde derivarlas. Entonces, todos deberíamos saberlo, de todas las carreras de la salud, por lo menos. Y eso, digamos, también está en el protocolo ILE. De hecho, en algo que no está todavía reglamentado en este país, que mejor lo vas a saber explicar Noemí, que es la objeción de conciencia, habla que es individual y que no es, digamos, ni por servicio ni por hospital, y que la objeción de conciencia es a la práctica no a brindar la información. Entonces, la información a una mujer que quiere interrumpir de forma voluntaria su embarazo, se la tenés que dar igual. Entonces tenés que conocer que existen esas formas seguras y que están adentro del sistema público de salud. Después tenés que poder hacer la derivación pronta para no retrasar por el tema de los plazos, que eso sí está un poco más protocolizado. Pero todas y todos deberíamos manejar la información. Y la cátedra libre es, como su nombre lo indica, libre para todos los y las estudiantes de acá de la facultad y de otras facultades y público en general que quiera acercarse. Dado que lógicamente sería la interrupción voluntaria del embarazo sería una cuestión que un tratamiento que se podría hacer en el hospital público, reconociendo las dificultades que muchas veces hay en los hospitales públicos para conseguir turnos o distintas cosas. Si bien no es un asunto que se tiene que tratar a la inmediatez, pero con una cierta prioridad, la ley prevé algún tratamiento sobre cuál sería, digamos, si tiene que ser algo tratado de inmediato en el
no regula el tema de los turnos. Una cosa es la ley y otra cosa es la... ¿cómo se llama? La regulación no. La reglamentación de la ley. Eso es otra cosa. La ley que proponemos lo que dice es que estas interrupciones voluntarias del embarazo se puedan realizar en los hospitales públicos, las obras sociales y las prepagas. ¿Sí? Lo otro sería parte de la reglamentación y de las políticas públicas que se lleven adelante. En los servicios, para aclarar, en los servicios que hoy en día y que hace varios años son servicios de interrupción legal del embarazo o de abordaje a los abortos no punibles, se maneja de forma como artesanal en cada servicio. La mayoría tiene turnos por semana, muchos servicios funcionan con demanda espontánea solo para consejerías pre y posaborto. Por eso es importante, más allá de la ley, la formación y que construyamos la estructura dentro del sistema público para que cuando esté la ley se pueda aplicar. El protocolo dice que el plazo que tiene de obligación de cumplir el médico y el protector del hospital. Y en los centros de salud o en el hospital se puede ir por emergencia. Y entrar por ahí. Tiene obligación de cumplir. Muchas gracias a todos por venir. Ahora, en un ratito, vamos a empezar el siguiente bloque. Ya está Emilio Ruchansky acá, que va a abrir con la problemática el uso problemático de sustancias y cómo las perspectivas en esto. Y también va a venir Guille Folguera. Muchas gracias.